Diputado, y ya que estamos hablando de la oposición, creo que algunos en la oposición están pagando por clases de actuación o de plano se subieron al ladrillito, como el caso de Damián Cepeda, el senador del PAN, que como ya fue candidateado desde la mañanera como presidenciable de la oposición en el 2024, hizo declaraciones que me parecen pues salidas de tono, ¿no? Sobre nuestro cadáver, van a acabar con el INE. A ver, no se trata de vida o muerte, se trata de cuestiones políticas, de debate recio, de razón, de lógica. Vamos a ver y escuchar las declaraciones de Damián Cepeda defendiendo al INE, un INE que obviamente tiene un sesgo anti-AMLO, lo ha demostrado, anti-Morena, y que con justa razón es defendido por estos personajes. Vea y escuche y después escuchamos las opiniones de Elisa, de Alina y del diputado Cantú. El día de hoy, en la Cámara de Diputados, inicia una muestra más de la soberbia y del autoritarismo de Morena en el gobierno. Quieren acabar con el INE. Fíjense nada más lo que voy a decir. Le iniciaron hoy juicio político a el presidente del INE y a un consejero, que lo que han hecho es defender la autonomía y la independencia del órgano electoral en México. Eso es digno de un régimen autoritario y dictatorial. Pero desde ahorita les decimos, para que vean que los votos sí cuentan, sobre nuestro cadáver acaban con el INE. Jamás van a lograr los votos que requieren, porque sepan ustedes que requieren 2/3 partes, no que no contaban nuestros votos. Sigan soñando, lamentablemente, con ese triste México destruido y sometido los órganos electorales. Pero aquí les decimos alto y fuerte, jamás lo van a lograr, porque nunca les vamos a dar los votos para destruir el órgano electoral, que por cierto garantizó que su presidente sea presidente de la República el día de hoy. Sigan soñando, que nosotros nos encargamos de despertar. Yo solamente voy a decir, no nos quiera ver la cara de tontos, don Damián. La victoria de Andrés Manuel López Obrador fue a pesar del INE. Ese INE, antes IFE, que avaló el fraude del 2006, por ejemplo, ¿no? Con Luis Carlos Ugalde a la cabeza. Hoy el gran demócrata Luis Carlos Ugalde, sumado al gran honorable José Woldenberg, también contra la revocación de mandato, parte de la democracia participativa de nuestro México lindo y querido. Pero creo que está fuera de tono lo que dice Damián Cepeda, porque en un país en donde tenemos altos índices de violencia, decir sobre nuestro cadáver, yo sé que es un dicho, suena más pesado de lo que debería, al menos es mi opinión. Yo intentaré evitar eso de ponerle pecho a las balas, que rueden cabezas, porque en este México en el que necesitamos paz, necesitamos serenidad, necesitamos calma, las palabras cuentan. Elisa, ¿cómo ves esto que planteo y lo que dice Damián Cepeda, el senador del PAN? En primer lugar, Vicente, no podría estar más de acuerdo contigo en esto que dices de que las palabras importan y de cómo en un país como este, que tenemos una epidemia de violencia y está tan lastimado el país en ese sentido, hacer alusión a este tipo de dichos y de cosas, pues sí es chocante y creo que es ofensivo. Eso en primer lugar. Ahora, por otro lado, pues lo que dices, ¿no? A mí me parece que el problema de la oposición es que en primer lugar no tienen un proyecto, no tienen ideas, reaccionan, en estricto sentido son unos reaccionarios, y
lo que vemos en la Cámara, ¿no? en la Cámara de Diputados, en el Senado, etcétera, casi siempre es, un bajísimo nivel en el debate, muchísima estridencia, básicamente lo que se dedican es a hacer un poco shows, ¿no? Yo a esta actuación del señor Cepeda, pues le daría un premiecito así como a lo más burdo, ¿no? En la actuación en ese sentido. Pero más allá del performance, de cómo actúan y de cómo utilizan estos tonos y estas expresiones estridentes permanentemente, me preocupa que justo eso mienten, ¿no? Tergiversan permanentemente la verdad, tergiversan los hechos y la pobreza argumental que muestran es muy grande. Nadie empezó el juicio político solo en contra de, se pretende desaparecer al INE. O sea, todos estos son recursos retóricos para que, bueno, claro, en los medios, que son muchos los que están en su favor, pues se repitan estas cosas y entonces la gente que no está muy enterada diga, bueno, sí, un juicio político ya empezó hoy. No, lo que empezó hoy fue que se instaló la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados para analizar la procedencia de varias solicitudes de juicio político interpuestas tanto por ciudadanos de a pie como por otros legisladores. Entonces, en esos detallitos también, pues a esta gente le parece que puede mentir impunemente, ¿no? Y habría que recordar que aquí no se trata de desaparecer y destruir al INE, ¿no? Sino que hubo tantos ciudadanos como uno de los legisladores que interpuso esta posibilidad de llevar a juicio político a personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y bueno, no es una consigna ni del presidente de la República, ¿no? Ni de Morena y la 4T. Me parece que esta gente omite de manera, claro, ¿por qué habría de ponerlo sobre la mesa si no les va a convenir, verdad? Pero a nosotros como ciudadanos sí nos conviene recordar que este INE, el actual INE, es el producto, digamos, y siempre lo repito, un pacto transeccional entre los dos principales partidos políticos más fuertes antes de este sexenio, que eran el PRI y el PAN, para justamente mantener ellos dos en cierta alternancia durante varios sexenios, ¿no? Y un poco ir haciendo esta cosa que maquillaron de algún modo este tema, digamos, de la democracia procedimental, no porque yo diga que el INE mismo no funciona, yo creo que hay cosas del INE que claro que funcionan. Organizar elecciones en términos de toda la logística y todo lo que esto implica, sí, nadie está diciendo que no lo hagan y que no lo hagan bien. Lo que está más bien de fondo y lo que se está cuestionando, y que es lo que hemos visto en las últimas semanas de manera más evidente, es la actuación facciosa del consejero presidente y de uno de los consejeros que es Murayama. Facciosa, absolutamente, actúan en los hechos como un brazo más de la oposición. Y esto no lo podemos permitir. Precisamente creo yo que lo que se tendría que poner a discusión no es la destrucción, como dice este señor, sino sí una reforma de este órgano que nos cuesta muchísimo dinero y que, como tú bien dices, Vicente, y yo también lo he dicho en otras ocasiones, la hazaña del 2018 no fue gracias a este INE, sino a pesar del INE. Esto es producto y ni siquiera solo del 2018, sino de la acumulación de luchas de este pueblo. Y digamos, la izquierda o la opción de izquierda llegó incluso tarde, no en un sentido malo, sino de que lo que costó abrir brecha en términos de la democracia en este país. El primer fraude de la historia moderna de este país, en 1988, le correspondía llegar a una opción progresista que no era el PRI, y no lo permitieron. En el 2006 le correspondía llegar a nuestro actual presidente y tampoco lo permitieron. Y lo que vino después fue precisamente producto de la componente entre estos dos partidos, en donde, bueno, pues el árbitro electoral prácticamente volteaba para otro lado cuando veíamos los Monexgate y todos esos escándalos y todas esas situaciones de gastos terribles
y financiamientos bastante dudosos, y no pasaba nada, no vimos que se castigara mucho en ese sentido. Entonces, que ahora vengan a decir que el INE es la institución impoluta, pues no, discúlpenme, pero no, y sí necesitamos otro INE adecuado al nuevo tiempo político que estamos viviendo. Voy con Alina, pero antes otra muestra de que las palabras pesan, de que las palabras cuentan. Mario Rosales en el chat dice, el Capulina Serrano tiene guaruras, ja, 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 ja. Yo le digo, Mario Rosales, no tiene nada de gracioso. Saludos, gracias por el apoyo. No tiene nada de gracioso estar inscrito en el mecanismo de protección a periodistas, porque hay una razón para estarlo: ser amenazado. Y qué triste que haya personas de tan mala entraña como usted aquí en el chat. Le pido a la gente que está en el chat que no se desgaste y síganle echando ganitas, trolls y bots. Mi querida Alina Duarte, dice Damián Cepeda, sobre nuestro cadáver, como si fuera una imposición, como si fuera autoritario esto de iniciar un proceso de juicio político que se ha iniciado incluso en otros momentos y para otros personajes, pero pues bien decía Elisa, es este gran show que amerita el premio TV y Novelas para algunos de estos legisladores. Totalmente, yo creo que en algo le doy la razón a Damián Cepeda, que es cuando dice Córdoba y Murayama han defendido la autonomía e independencia del órgano electoral de México. Han mantenido la independencia del interés ajeno, han mantenido la independencia del interés popular, han mantenido la independencia del pueblo mexicano, y si no hubiesen mantenido esa independencia y se hubiesen mantenido ajenos a los deseos del pueblo mexicano, entenderían que su actuar, justamente este tipo de personajes, no los habría llevado a este tipo de decisiones. Un juicio político no necesariamente tiene que ver con simpatías, con popularidad, con persecución, tiene que ver con el desempeño de un organismo que se decía que iba a garantizar la democracia en este país, y hoy se ha puesto de un lado de la historia en el cual reconocemos muchas y muchos que no queremos estar y que no queremos repetir, pues, ¿no? Esos momentos tan oscuros de un órgano como el INE, que todo el tiempo se ha vuelto un obstáculo mismo a la democracia, que se dedica a descalificar una de las posturas, curiosamente, con la que la oposición no se identifica, ¿no? Posiciones que están buscando juicio a expresidentes, que están buscando refrendar por la vía democrática, ¿no? Por las herramientas democráticas, refrendar o revocar al presidente. Cuantas más herramientas tenemos a nuestro alcance, el INE cada vez nos va demostrando que no necesariamente estaba de ese lado. Personajes como Damián Cepeda, que en algún momento yo recuerdo, decían que era uno de los posibles candidatos presidenciables para el 2024, junto con Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Gabriel Cuadra, y bueno, todos estos personajes impresentables, de todos no se termina de formar uno solo. Damián Cepeda viene aquí a decir sobre nuestro cadáver como si en realidad se entendiera la urgencia del pueblo mexicano por tener que repensar la forma de las vías democráticas que tenemos hoy a nuestro alcance. Yo creo que el PAN está sumamente perdido en el debate que hoy mantenemos muchas y muchos, ojo, no solamente en espacios que se decía, ¿no? Era donde se tenía que debatir en el Pleno del Senado, en la Cámara de Diputados, en ciertos medios corporativos. Hoy el pueblo mexicano está diciendo ya basta a un instituto como el INE, y tan así que estas propuestas tienen bastante aprobación, me atrevería a decir, si caminamos en las calles, si hablamos con la gente, si leemos sus pancartas, estas son las demandas del pueblo mexicano, no son las demandas de un diputado, de un senador. Creo que esa presión ha llegado a tal grado, ¿no? Es un poco al revés, no es porque se esté presentando esta iniciativa que la gente hoy está reaccionando, es porque la gente reaccionó que se está presentando este tipo de iniciativas. Entonces yo creo que argumentos de este lado tenemos muchos más, y es lamentable ver a estos personajes que ocupen un espacio de representación popular haciendo gala, ¿no? De esta autonomía de los intereses populares. Ahora resulta, diputado, que ustedes son los borregos de López Obrador, los borregos del autoritario para destruir al INE. No, pues sí, el INE debe de modificarse, transformarse, pero lo que está echando a perder al INE son
personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Vicente, es un gatopardismo enorme. O sea, si analizamos la historia, en el 88 que se dio un fraude a un candidato progresista, dependía la gestión electoral a gobernación. Realmente así era. Después de eso, por la presión que se dio ciudadana social, hubo algunas reformas y en el 2000 tenemos que dejarlo muy claro, el INE era comparsa, o sea, el INE era parte de todo un sistema donde se cubrían con sus intereses. Realmente se ponían de acuerdo muy fácil porque hablaban solamente en términos de intereses. Fox, que es de los presidentes más nefastos, corruptos y muy imbéciles que llegaron al poder, pues dejó el mismo sistema corrupto y él fue parte de él también. Entonces, la primer transición democrática, a pesar del INE, que es algo muy importante que todos tengamos claro, fue en el 2018 con los más de 30 millones de votos que sacó el presidente. Entonces, tenemos que reconocer esto. Ahora, lo que dijiste de Damián Cepeda, quiero abordar este tema porque no es solamente él, son sus compañeras y compañeros de la bancada del PAN en el Senado. Está Xóchitl Gálvez, está, pues obviamente, Lili Téllez, que recurren solamente al insulto, recurren al histrionismo, a lo teatral totalmente, se llevan disfraces, se llevan pancartas, ponen la voz de diferentes animales, los borregos, en fin, es en verdad, un nivel tan bajo lo que hacen en la Cámara de Diputados, también lo vemos, en donde hay unos adjetivos calificativos que no quiero repetir aquí en el programa, pero que constantemente los estamos escuchando de diputadas como la diputada Castel, y que en verdad es algo que el mismo reglamento de la Cámara de Diputados y también lo contiene el de la Cámara de Senadores, prohíbe que se insulte, prohíbe que haya ese tipo de debates, pero al PAN y a la oposición no les importa y a eso es lo que recurren a falta de argumentos. Yo creo que en muchos de estos personajes, Vicente, sí hay un niño muy dañado o niña muy dañada que le faltó cariño en los primeros años de su desarrollo y la verdad es que sí, es muy triste que crean que el dinero, que lograr el poder, lograr alimentar su vanidad, les va a dar la felicidad. Pues eso no da la felicidad. Pónganse a servir a la gente, pónganse a servir a su país. Están en una posición de gran responsabilidad en donde tienen la oportunidad de que sus acciones tengan un impacto profundo, pues porque andan viendo el espejismo en el desierto, lo que brilla, y se van con ese engaño. Es una quimera lo que están haciendo, y es una vergüenza para el país. No solo Damián Cepeda, repito, Lili Téllez, Xóchitl Gálvez y muchas de esas bancadas de oposición que en verdad solamente van a cobrar y a perder el tiempo de todos nosotros, porque tenemos que chutarnos ahí lo que dicen en el Pleno de Cámara de Diputados y en el Senado también los compañeros senadores de Morena. Quiero dar un dato, Vicente, antes de que se me pase. Lili Téllez, que lleva más de 3 años y que ganó por el partido Morena, ella solamente, en estos más de 3 años, solamente ha pasado una iniciativa, una, en todos estos 3 años, y la pasó el año pasado en el 21. Es decir, del 18 a la actualidad, solamente una iniciativa, Vicente. O sea, no hace análisis, no le interesa. Y me dicen que el día que presentó la iniciativa llegó en una ambulancia vieja. Nótese mi sarcasmo. No, definitivamente. Entonces, se basan en la percepción, Vicente, se basan en lo teatral, porque a falta de argumentos tienen que recurrir a eso. Entonces, qué bueno que tenemos una ciudadanía, 129 millones de mexicanas y mexicanos, que ya no les dan a tole con el dedo, que ya no los engañan estos personajes nefastos del PAN, del PRI, de la oposición, y que ahora sí hay un respaldo contundente y que se ha mantenido a través de los 3 años del presidente de México. Y eso me da mucha alegría, mucho gusto, porque creo que este proyecto va a continuar. O sea, Roma no se construyó en un día. Es una frase que me gusta demasiado, que la repito, porque las grandes acciones y las grandes obras y los objetivos que realmente merecen esfuerzo no se construyen en un día, no se construyen en un año. El presidente cuando empezó, Vicente, y es algo que está ligado al INE, cuando empezó a desmantelar este sistema tan podrido, porque no encuentro otra palabra para llamarle, pues obviamente
salieron en la prensa opositora a decir, no, es que está yendo contra los órganos autónomos, no, es que está yendo contra el INE. A ver, espérenme tantito. Antes todos se cubrían con la misma cobija, todos se cubrían sus corruptelas, y la realidad es que cuando llega el presidente y ve que todo está tan podrido, pues empieza a buscar luchar contra esta podredumbre, contra esta corrupción, y pues obviamente va a haber resistencia de todos estos intereses creados. Entonces, qué bueno que tu audiencia, todas las personas que nos están viendo, que son ciudadanos y ciudadanas conscientes, involucradas en la agenda pública, involucradas en el tema público, que presionan, que participan. Esto es lo que necesitamos. O sea, no podemos perder el interés del pueblo, de la gente, porque sin ustedes somos nada. Sin ustedes somos nada, y si no están realmente presionando a que este tipo de personajes no vuelvan a tener cotos de poder, entonces sí corremos el riesgo, y quiero hacer esta advertencia también, Vicente, sí corremos el riesgo, no sé si en 3, en 9, en 15 años, de que regresen al poder como un péndulo político, porque si analizamos la historia, lamentablemente ha habido gobiernos muy buenos, Brasil es uno de ellos con Lula, en donde regresó la ultraderecha y empezó a hacer un mugrero en donde qué bueno que parece que ya Lula va a regresar otra vez a ganar la presidencia, que la gente lo vuelva a elegir. Pero sí tenemos que estar muy, muy atentos, toda la ciudadanía, para que en verdad este tipo de personajes que quieren dar a tole con el dedo no puedan engañar otra vez a las y los mexicanos.